Bienvenidos una vez más a Automotive Talks, en donde hablamos con los líderes de esta industria. El día de hoy tenemos la presencia de Gregorio Canales, CEO de North America Investment Solutions, NICE MX. Greg, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contento por la gran cantidad de lluvias que tuvimos aquí en Monterrey. Qué bien, va a estar impactando fuerte a todos. Sí, yo creo que en general positivamente, aunque ha habido algunos temas ahí de inundaciones y cosas de eso, sí. Ya durará esta agua, como nos contabas, hasta unos 2 años, ¿no? Para las empresas que lleguen Pues allá a Monterrey. sí, sí, tenemos esa esperanza, y entiendo que va a seguir lloviendo algunos días más. Claro. Greg, me gustaría empezar por cómo empieza North America Investment Solutions. ¿Hacia qué tipo de mercado empiezan a trabajar primero? Claro, mira, yo en lo personal he estado involucrado con el tema de comercio exterior e inversión extranjera, pues prácticamente toda mi vida profesional, más de 40 años. Y he desempeñado puestos tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal, como en la iniciativa privada, siempre en esto. Y hace algunos años atrás decidí ya no seguir con ese tipo de puestos y poner mi propio negocio de consultoría. Y así es como inició North America Investment Solutions, como una compañía de consultoría para empresas extranjeras que buscan invertir en México. Claro, Nosotros apoyamos a estos inversionistas desde que es un proyecto, les ayudamos a modelar o perfeccionar su modelo de negocio en México en base a el aspecto regulatorio, reglamentario, legal, operativo en México para que obtengan los mejores resultados que ellos están buscando. Y también les ayudamos a identificar zonas de México que pudieran ser, pues, digamos, favorables a la estrategia que ellos traen como operación. Es muy diferente a la empresa que viene a vender al mercado mexicano que aquella que dice, oye, no, yo lo que quiero es únicamente fabricar y exportar todo a Estados Unidos y Canadá. Entonces, la lógica de la ubicación es importante, amén de algunas variables específicas que puedan requerir mucha agua, mucha energía, mucha tierra, ferrocarril, logística, mano de obra, cosas como esas. Metemos todos nosotros en una evaluación que le llamamos matriz de evaluación de diferentes zonas de México y luego ya una zona o parque industrial específico que pueda reunir las condiciones para la mejor operación de su negocio. claro. ¿Y cómo ha cambiado esto en los últimos 5 años? Pues ha cambiado bastante. Yo incluso alargaría el periodo más años, 20. Ok, Hace 20 años la mayoría o una buena parte de estas empresas que llegaban a México pretendían hacer operaciones relativamente simples, ensambles, eh, y tenían requerimientos muy bajos de energía eléctrica, de agua y cosas de esas. Prácticamente era una nave, un edificio industrial con características mínimas para que personal estuviera ahí operando, ¿verdad? Conforme ha pasado el tiempo, la integración de mayores cadenas de valor, el aumento de la tecnología, productos con mayor valor agregado en el país, esa parte de la que iniciamos hace 20, 25 años ha estado cambiando a procesos productivos mucho más automatizados, con mayor tecnología, maquinaria, por lo mismo demanda de energía eléctrica, ya demandan más a veces agua en sus procesos productivos, gas por decirte algunos temas. Entonces,
eso ha metido ya una complejidad mayor al dónde y cómo puedan operar algunos de estos nuevas empresas. Eh, es quizá en forma así muy general lo que te puedo decir. El aspecto regulatorio también ha cambiado a través del tiempo. Digamos, de una simplicidad operativa hace 30 años con el Tratado de Libre Comercio originalmente que metió una serie de reglas y condiciones, a el nuevo acuerdo que tenemos ahora, TEMEC, que ha metido todavía más condicionantes, sobre todo en algunos sectores como el automotriz. Y luego internamente también la operatividad de estas empresas ha ido creciendo en grado de complejidad. Eh, no que diga yo restando competitividad a la empresa, pero sometiendo a la empresa a un mayor control y aseguramiento de la producción en México. Claro. Cuando empiezas Nice, em, ves una oportunidad de mercado, ¿no? Esta parte que estaba un poco descuidada, que necesitaba una conexión entre las empresas extranjeras y pues México, ¿no? La cultura organizacional que existe en México, las formas de distribución que existen en México, incluso la seguridad. ¿Cuáles son los errores más comunes que notas que las empresas extranjeras cometen al establecerse en México sin ninguna de estas ayudas? Pues mira, no es que no hubiera empresas que ayudaran a las empresas a instalarse. Lo que nosotros vimos, el gap por donde nos metimos, es principalmente en el grado de integrar varias disciplinas en una para que la toma de decisiones de los inversionistas sea con una visión holística, más integrada en diferentes vectores, ¿verdad? Eso es lo que pusimos en la mesa. Ya existían desde hace muchos años empresas de agencias inmobiliarias que te buscaban dónde ponerte, pero lo único que hacían era eso. Había otros abogados que te decían, oye, tienes que operar de esta manera desde el punto de vista legal, pero nada más. Había otros que te decían, despachos de contadores, que decían, oye, contablemente tienes que manejarlo así, los impuestos asá, eso, lo otro, pero nada más. No había una forma holística de ver todos los aspectos que involucra el poner una operación en México, laborales, logísticos, de comercio exterior, impuestos, los servicios públicos. Todo esto parece que no, pero tiene que estar integrado y tiene que estar comunicado porque uno de esos aspectos puede influir en otra área muy diferente. Entonces, es ahí donde nosotros vimos un nicho, el poder presentar un servicio holístico, un servicio integral, con una visión amplia para que los tomadores de decisiones en la empresa que quiere invertir en México tengan una visión más amplia de qué es lo que están haciendo. Y no solo eso, qué es lo que están haciendo cuando toman la decisión, cuando lanzan su proyecto en México, sus primeros años de vida del proyecto y a mediano y largo plazo. O sea, porque muchas veces la decisión que tomas hoy va a afectar lo que viene en los próximos años. Y si no tomaste la correcta decisión evaluando los pros y contras, eh, te puedes llevar una sorpresa en 5 o 6 años. Entonces, lo importante es eso, es de que cuando tomes la decisión, lo tomes consciente de lo que está sucediendo hoy y lo que puede suceder el día de mañana, eventualmente bajo la ruta que hayas tomado. Es muy diferente una empresa que dice, veo a México únicamente como un sitio de manufactura para luego exportar,
a aquella que dice, no, bueno, quiero ver a México como un sitio de manufactura, pero para venta en México, para integrarme en cadenas de valor mexicanas, para exportar, pero para exportar no solo a Estados Unidos, sino también a Centro y Sudamérica. Entonces, esta información, esta visión que puedas tener, es importante que la pongas en la mesa con alguien que vea este aspecto holístico para que te pongas todos los pros y contras de las formas de hacer negocio y tomes una decisión pues lo más informada posible. Ese es quizá nuestro core business y donde hemos tenido buen éxito hasta hoy y que por lo cual las empresas nos buscan. Digo, no lo digas muy, muy fuerte, pero no gastamos mucho en publicidad. Afortunadamente, lo que hacemos lo hacemos bien y nos ha redituado en recomendaciones. Entonces, muchos de nuestros clientes actuales y los que siguen llegando por recomendaciones. Esta empresa te da un buen servicio, un servicio integral y vale la pena que los contactes. Y de ahí es donde tenemos muchos contactos y nuestro pipeline. Claro, qué gusto escuchar de este crecimiento orgánico que han tenido. Me gustaría escuchar un poco hasta dónde llegan ustedes en la parte de adaptación con el cliente. ¿Cuánto tiempo a partir de que se instalan lo siguen acompañando en el proceso o dónde se acaba esta relación que existe? Bien, buena pregunta. Como te expliqué, comienza cuando el proyecto es proyecto. Cuando ellos dicen, queremos ir a México. Y es importante identificar por qué quieren hacerlo, por qué quieren venir a México, para poderles desde ahí estarles recomendando qué hacer. ¿Dónde termina? En principio termina cuando la empresa ya arrancó, ya tiene su corporación mexicana, ya tiene todos los permisos requeridos para operar y ahora sí ya puede operar. Ese es algo que nosotros no hacemos, nosotros no operamos, o sea, no damos servicios de contabilidad, ni de impuestos, ni de nómina, ni nada de eso, no. Recomendamos, tenemos socios estratégicos que dan esos servicios y recomendamos algunos de ellos. Esa parte no la hacemos. Hay algunas empresas que deciden no outsourcearlo, sino hacerlo internamente. Eh, y hasta ahí llega nuestra labor, hasta el arranque, se puede decir. Sin embargo, la relación de negocios no termina ahí. La relación de negocio continúa porque muchas veces en el día con día de la operación surgen elementos que traen dudas a los directivos de la operación. Entonces nosotros mantenemos siempre un teléfono, un medio de comunicación en donde ellos nos pueden preguntar, oye, me pasó esto, oye, puedo hacer esto otro, oye, no pensaba vender en el mercado mexicano, pero estoy viendo que a lo mejor sí hay una oportunidad ahí, ¿cómo le hago? Eh, sí, mantenemos esa línea de comunicación con el cliente en el sentido de ellos hacia nosotros. Y en el sentido de nosotros hacia ellos es cambios regulatorios. O sea, recientemente hubo algunos cambios regulatorios en algo muy concreto, a lo mejor no vale la pena ni mencionarlo, pero dentro del programa de promoción sectorial PROSEC hubo cambios en lo que se conoce como la regla octava. Entonces, aquellos clientes que nosotros tenemos que sabemos que están en esos programas porque nosotros los pusimos ahí, pues les mandamos un correo diciéndole, cuidado, hay esto, ¿verdad? Hay estos cambios, es conveniente hablar con tu departamento de Import-Export para trabajar contigo en adecuar tu operación a dichos cambios. Entonces, sí mantenemos una línea de comunicación con ellos como un servicio, digamos, de alertas sobre lo que pudiera afectar su operación en México. Claro. Y ahorita con el tema más hablado en México, ¿no? El hot topic, el nearshoring. Han venido muchas empresas a México
muchas chinas, y muchas de ellas vienen sin un apoyo de base mexicano, ¿no? Llegan con pura operación de gente china para operar en México. ¿Qué son esas partes que no llegan a entender y que más se enfrentan hacia estos errores? Eh, Tienes toda la razón. Mira, el término nearshoring es como que la palabra de moda, pero para mí realmente ese nearshoring tiene 30 años de existir, no, no es nuevo. O sea, yo he trabajado en eso 30, 40 años. O sea, para mí no es nomás una palabra de moda, pero la acción propiamente he vivido en ella 30 años. Entonces, no es nueva, número uno. Lo que sí es nuevo es el origen de la inversión, ¿no? Antes no veíamos tantas empresas chinas como ahora. Eso es cierto. Eh, que tampoco se ha reflejado en las estadísticas que emite la Secretaría de Economía que vienen del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, quizá porque siempre hay un rezago en esos registros, pero uno que está en la trinchera, te puedo decir que el mes de marzo del año antepasado, del 22, en la ciudad de Monterrey hubo cero disposición de edificios, cero. O sea, nunca desde que yo me acuerde había sucedido eso en el área metropolitana de Monterrey. Siempre había edificios disponibles aquí y allá. Bueno, en el mes de marzo del año 22 llegamos a cero. Eh, Eso quiere decir que sí ha sido un efecto real esa llegada de empresas y sobre todo China. No quiere decir exclusivamente, no. Siguen llegando empresas norteamericanas, canadienses, alemanas, francesas, inglesas, turcas, sí, sí, siguen llegando. Pero el monto de empresas chinas ha crecido de una manera impresionante. Eh, Eso es una realidad. Necesitamos adaptarnos, sí, eh, más que ninguna otra nacionalidad que yo, con lo cual me haya tocado interactuar. eh, el empresario chino es bastante particular en ese sentido. Su etnocentrismo es muy grande. Eh, eh, Aunque yo ya he tenido interacción con empresas japonesas y empresas coreanas, de hecho, a mí me tocó renegociar el acuerdo de incentivos del gobierno del Estado de Nuevo León con la empresa Kia y sus 12 proveedores. Y ahí me di cuenta de esta cultura que trae, en este caso, las empresas coreanas. Eh, pero los empresarios chinos son verdaderamente de otra pasta, en donde ves esa forma cultural de ver el negocio, su grado de inmediatez que tienen en los proyectos, que los hace a veces tomar decisiones muy al vuelo, ¿no? Y que uno les recomienda no hacerlo, ¿verdad? O sea, más bien retrocede un paso, evalúa bien antes de tomar una decisión. Pero bueno, ese es un tema. Amén del idioma. El idioma es también un tema. Los pocos intérpretes que teníamos por aquí que podían entender el chino, inmediatamente se agotaron y su cotización ahorita anda altísima, ¿verdad? Incluso he sabido de empresas que han traído gente de Perú que tienen el idioma chino porque tienen origen chino. Los han traído a trabajar aquí, gente de Mexicali, que también hay una comunidad china importante en aquella zona del país, han venido a trabajar aquí. Entonces sí, sí hay un tema con el idioma, pero no es lo único, hay también un tema con la cultura. Y es muy importante para nosotros los mexicanos eh, cómo enfrentar y cómo tratar de tender puentes con esa cultura. En mi experiencia, para mí ha sido muy
digamos, revelador el poder entender esa visión de negocios que tienen ellos. Me ha facilitado mucho las cosas con ellos. Y me siento identificado en algunos aspectos, ¿verdad? Porque ese tema de inmediatez, el tema de que tengas que responder sí o no cuando es un sí o un no. No es que digas que sí pensando que es no, porque entonces ahí todo se desvirtúa, ¿verdad? Y ese es uno de los temas que quizá ha causado más escozor en algunos inversionistas chinos cuando vienen a México. Claro. Ahorita nos hablabas un poco de las renegociaciones que se tuvieron, por ejemplo, con Kia. Me gustaría que nos cuentes un poco más cómo parten estas renegociaciones, cómo el gobierno, tanto de Nuevo León, donde estás, como de México, se ha involucrado en estas partes de la inversión extranjera y cómo va este desarrollo. Claro. Mira, el tema de los incentivos en México ha ido variando a través del tiempo y responden a razones pues, bastante entendibles y concretas, ¿verdad? Un estado, una región quiere promover la atracción de inversión extranjera porque saben que esto va a generar desarrollo económico, va a generar empleo, derrama económica en general, y eso es muy entendible. Creo que todos los gobiernos están buscando eso, ¿verdad? Y algunas empresas lo saben y por eso buscan incentivos. Eh, Depende del tamaño de la inversión, pues es el tamaño también de lo que buscan de incentivos. En el caso de Kia y sus proveedores, estás hablando de que fue una inversión de 2.500 millones de dólares, entonces era considerable. Y el gobierno de turno aquí en el estado de Nuevo León la quería conseguir sí o sí. Entonces, pues pusieron un montón de cosas ahí en el contrato de incentivos. Eh, Algunas que se pasaban de las posibilidades del gobierno del estado, económicas me refiero, y algunas incluso metalegales. Entonces, era imposible cumplirlas, ¿verdad? Entonces, sí hubo ahí quizá una falta de tino por la parte de los negociadores del gobierno del estado en la oferta de los incentivos, pero también por la parte de la empresa de aceptarlos, ¿verdad? Cuando a todas luces se veía que no era factible que lo cumplieran, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí la lección para unos y para otros es, pues no ofrezcas lo que no puedes cumplir, ¿verdad? Número uno. Y número otro, no aceptes una oferta que sabes tú que no te pueden cumplir. Incluso legalmente, digo, si vas a tener abogados que te van a asesorar, pues hombre, esos abogados deberían de decirte eso que te ofrecen, pues está escrito, pero no es factible, ¿verdad? Por esto, esto y esto y esto. Entonces, sí es importante que exista ese balance entre la oferta de los incentivos y la aceptación de los mismos, porque puede desembocar en un problema. Y el problema se vuelve serio porque estás hablando de un inversionista extranjero contra el Estado mexicano, aunque sea un municipio o un estado, pero es el Estado mexicano debido a que con muchos de esos países México tiene firmado acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, donde precisamente es eso, estás protegiendo al inversionista, ¿verdad? Entonces, si un estado provincial o subregional ofrece una serie de cosas, pues en principio es soberano de ofrecerlo, es soberano de ponerlo en un contrato y si se firma el contrato, debería de cumplirlo. Y si no se cumple, pues entonces el inversionista está en su derecho de reclamarlo. Y cuando digo reclamarlo, puede llegar a instancias internacionales, a un panel de controversia, un panel arbitral internacional de controversias, y el histórico ha sido que esos paneles fallan normalmente en favor del inversionista, ¿verdad? Entonces, no es conveniente llegar a ese tipo de cosas. Lo mejor es solucionarlo previamente. Eh,
para los gobiernos estatales, mi recomendación es que sí, hagan su mejor esfuerzo por paquetes de inversiones, sobre todo en inversiones grandes, que funcionan un poquito como el ancla en un centro comercial. O sea, tú buscas la empresa ancla para que luego venga todo el público consumidor y las demás tiendas. Eh, pero pues que sea real, lo más apegado a la realidad. Eso por un lado. Por otro lado, los incentivos realmente no son lo que decide una inversión, ¿eh? El incentivo de un lugar no decide una inversión. La inversión tiene que tener una fuerza económica real atrás de hacer la inversión, ya sea la localización, sea el costo de la mano de obra, sea el costo logístico o lo que tú gustes y mandes. Debe de existir esa solidez económica del proyecto. Los incentivos es la cereza del pastel. Entonces, ese es quizá el elemento más vistoso, de la cerecita del pastel, pero el pastel está lleno de una carga económica real, si no, no jala, no jala, ¿verdad? Entonces, se debe de considerar eso como un elemento importante en la toma de decisiones, tanto del inversionista como del gobierno que lo busca. Eh, y se tiene que pensar en el corto y en el largo plazo. O sea, una cosa que te digan, oye, te voy a regalar la tierra, vente aquí. Sí, ok, te voy a regalar la tierra, pero tienes que tomar en cuenta el costo operativo de esa operación a través de 10, 15 años. Entonces, una tierra que te vino regalada, desde el punto de vista del costo operativo, a lo mejor ya no resultó. Entonces, sí se debe de poner todo eso en perspectiva para hacer una correcta evaluación y en todo caso, consultoras como la nuestra es lo que hace. Y en este tema, ¿qué están buscando? ¿Qué necesidades tienen principalmente las empresas automotrices que están entrando a México para implementar sus operaciones? Vemos que el Bajío está haciendo un boom, Monterrey también está entrando mucha operación, Querétaro ya tiene un tiempo, Aguascalientes, estas partes. ¿Cómo se va decidiendo esta parte? ¿Qué factores son los que se involucran para la toma de decisión y para el consejo que ustedes le dan a la empresa? Aquí hay tres aspectos que yo resaltaría. Uno, ¿cómo se ha constituido la industria automotriz en este país? Básicamente está concentrada en tres clústeres regionales. El más antiguo de todos es el que está alrededor de la Ciudad de México, el centro de México. Es el más antiguo, ese tiene más de 100 años. Y ahí es donde se concentró por obvias razones. Ahí estaba pues, el gran consumidor, ¿verdad? Luego vino otro clúster en el área de Saltillo, Monterrey, eh, que fue desarrollado por ahí de no sé, o sea, unos 40 años o 50 quizá. Eh, y el último de estos clústeres ha sido el clúster del Bajío, que fue muy impulsado por la instalación, bueno, de GM, obviamente que ya tenía más tiempo, pero de la llegada de las empresas japonesas como Honda, Mazda y luego Toyota, ¿verdad? O sea, y obviamente la que ya existía ahí en Aguascalientes de Nissan. Y las operaciones de BMW, la más reciente BMW en San Luis Potosí. Entonces, ahí se configuró otro clúster muy importante. Hay algunas otras operaciones aisladas, como la de Ford en Hermosillo, ¿verdad? Y otra más pequeña de Toyota en Baja California. Pero digamos, ahí están concentradas los clústeres automotrices, tanto de la industria terminal, o OEMs fabricantes de vehículos, como de autopartes. Eh, luego está eso es un aspecto. Luego está el aspecto de hacia dónde va el producto terminado. Eh, y si tú ves el clúster más exportador de estos está en el norte, por obvias razones, está más cerca de su mercado
en Estados Unidos. El clúster del Bajío, pues yo creo que a lo mejor un 50-50 o un 60-40 de exportaciones, y el clúster del centro es principalmente para el mercado mexicano. Quizá ahí resalta Volkswagen con la exportación que tiene, y sobre todo a Centro y Sudamérica, y que hay alguno que otro que exporta a Estados Unidos, como la fabricación del Mustang eléctrico y cosas de esas. Pero más o menos se estructura así. Eso es en el caso de la industria terminal. En el caso de la industria de autopartes, pues muy similar. Muy similar, la fabricación va destinada a los ensambles que se hacen en México para exportación o para la exportación directa de las autopartes. Eh, y más o menos en la misma tesitura. Y ahí es donde está quizá estas ventajas que yo te decía. O sea, si yo me voy a poner como una fabricante de autopartes de, supongamos, frenos, y me quiero poner en Coatzacoalcos, pues a lo mejor voy a encontrar una muy buena tierra a muy buen precio, voy a encontrar mano de obra. Pues sí, pero todo lo que me hace falta para la proveeduría no lo voy a encontrar. Y luego cuando termine el producto y lo tenga que mandar a una planta aquí en Saltillo, pues me va a costar el flete. Entonces, sí tienes que evaluar ese tipo de cosas antes de tomar una decisión, número uno. Finalmente, está el tema de el cambio de tecnología que está enfrentando la industria automotriz. Es un cambio importante. El cambio que vamos a ver de los vehículos de combustión interna a los vehículos eléctricos, incluso los híbridos, está haciendo cambios en las cadenas de valor fuertes. Digo, toma en cuenta que un vehículo de combustión interna tendrá entre 20 y 24,000 piezas, y un vehículo eléctrico tiene entre 8 y 12,000 piezas. Entonces ahí hay un cambio muy grande en la proveeduría, número uno. Número dos, hay un cambio grande también en el tipo de proveeduría. No es lo mismo proveer piezas para un motor de combustión interna que para un motor eléctrico, o las baterías, que es algo que no existía en el auto de combustión interna. Bueno, la batería que tiene un auto de combustión interna es una batería húmeda con un margen de voltaje muy, muy pequeño comparado a la de un auto eléctrico, ¿verdad? Entonces, hay cambios tecnológicos que se están implementando, número uno. Número dos, el switch que estamos viendo, y que no es nuevo, ya lo habíamos visto entre acero y aluminio en el automóvil. Cada vez el uso de acero viene bajando y el uso del aluminio va subiendo por obvias razones. Es maleable, es reutilizable, es más ligero, bien hecho, genera la misma capacidad de resistencia estructural. Entonces, obviamente empieza a tener una mayor representatividad en la construcción de automóviles. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión de dónde instalarse, y también de qué producto fabricar. Claro. Me gustaría cambiar un poco de tema, yéndonos hacia pues, los temas un poco más macros que se ha tomado en cuestión gubernamental, los cambios de gobierno que hemos visto y las trabas que se han puesto para pues, dar de alta a una empresa con el programa IMEX, cómo se ha desarrollado esta parte y qué tan complejo y qué tantas trabas han tenido ustedes en NAIS para abrir las empresas en México. Pues mira, sí se ha notado un cambio, sí se ha notado un cambio. No puedo decir que para bien. Se ha burocratizado más el proceso desde la creación de una empresa. Hace 10 años, crear una nueva empresa era un tema que te tardaba quizá una semana.
quizá 2, vamos a definirlo así, y hoy en día es algo que está tardando de 6 a 8 semanas, solo la creación de la empresa. Solo pedir el nombre de la empresa, o sea, registrar el nombre que tú quieres, Automotive Talks SADCB. Ah, bueno, pues solo pedir eso, hoy en día te puede llevar de 3 a 5 días hábiles, cuando antes era cuestión de 2 minutos. Entonces, sí ha cambiado. Número uno. Número dos, eh, registrar un programa IMEX bajo las nuevas reglas de los programas IMEX es algo que aparte que el volumen de documentación que te piden se ha multiplicado por 4, te toma de 3 a 4 meses. Y eso asumiendo que lo hiciste correctamente, ¿verdad? Porque si no, te lo rechazan y haz de cuenta que vuelves de cero a hacerlo. Y son otros 3, 4 meses. Entonces, yo he visto casos de empresas que han tardado un año en obtener su IMEX, ¿verdad? Otro caso, antiguamente el que te otorgaran el IMEX ya te daba a ti la posibilidad de evitar el pago del IVA. Luego eso se fue desdoblando en las empresas IVA certificadas A, AA, AAA y finalmente terminamos en lo que se conoce como el certificado de IVA o certificación de IVA. Ese trámite actualmente, una vez que ya tienes el IVA y aplicas, asumiendo que lo apliques correctamente, te tarda 6 meses. Entonces, una empresa que llega aquí para invertir y operar bajo el programa IMEX con certificación de IVA, se tarda del momento cero al momento que ya opera con esos programas, de 9 meses a un año. Entonces, Claro, sí hay una cierta molestia, desesperación en el inversionista extranjero cuando dice, oye, ¿cómo puede ser que me tarde un año en operar eh, ya, ya con el IMEX y el certificado de IVA en mi empresa, ¿verdad? Entonces, sí existe ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues básicamente con la experiencia que tenemos, pues tratamos de decirle a la empresa, esta es la documentación que requieres, es como la debes de presentar para que a la primera te la autoricen, que no falle, porque eso añade tiempo, tanto en el IMEX como en el certificado de IVA, ¿verdad? El PROSEC, que es otro elemento, que a lo mejor no vale la pena ahondar en eso en esta plática, pero es un elemento que se utilizó para abatir los aranceles a ciertos productos y materias primas que se requerían para la producción de ciertos productos. Pues también se ha visto afectado. Otro más que depende de eso, que se conoce como la regla octava, pues también se está viendo afectado sobre las nuevas reglamentaciones. Si estas reglamentaciones están correctas, si están influenciadas por ese proteccionismo de los Estados Unidos, la verdad es que no puedo hablar mucho al respecto. El hecho es que existen. Entonces, eso añade grados de complejidad para la instalación de nuevas empresas. No puedo decir que ese tipo de actividades disuaden a la empresa de venir a invertir, porque el venir a invertir trae como dije anteriormente, trae un elemento económico sólido. Vienen a invertir porque verdaderamente les conviene estar aquí produciendo. Pero le añaden grado de complejidad que dejan a las empresas en una situación, pues digamos que nada agradable para decir, oye, me va a tardar un año en operar correctamente, ¿no? claro. ¿Y cuáles son los temas que se abordan para este tipo de inversiones en cuestión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá y pues los diferentes tratados que tiene México en el mundo? Claro. Eh, Ese es otro tema que también vemos nosotros dentro de lo que conocemos como el modelo de negocio que damos de consultoría a las empresas. Muchas empresas vienen con la idea de decir, oye, es que pongo mi fábrica en México,
eh, traigo todos los componentes de mi producto, los ensamblo aquí, literalmente los pongo juntitos y los exporto. Y ya, por hacer eso, ya le puedo llamar mexicano a mi producto, le pongo la etiqueta de Made in Mexico y ya lo puedo mandar. Y por ese hecho ya tengo arancel cero al exportarlo a Estados Unidos. La respuesta es que no es así. El Tratado de Libre Comercio puso una serie de reglas, eh, el anexo 401 o el artículo en el tratado, el capítulo 4 que se refiere a la originalidad de los bienes. Y ahí básicamente lo que Estados Unidos, Canadá y México se sentaron a decir, a ver, ¿a qué le vamos a llamar mexicano, norteamericano o canadiense, ¿verdad? Para que puedan optar por la ventaja arancelaria, porque no cualquier producto clasifica. Entonces, se pusieron de acuerdo, pusieron una serie de reglas que hay para todos los productos, en donde básicamente existen tres elementos definitorios de la determinación de origen del producto. Uno es relativamente sencillo, es el cambio de fracción arancelaria. O sea, entra pellet de plástico a México, aunque lo traiga de China o de Brasil o de donde tú quieras. Entra pellet de plástico, pero sale cuchara desechable. Eh, y ya ese es un cambio arancelario suficiente, una transformación suficiente para llamarle ese producto originario, mexicano. Y por ese hecho ya tiene la ventaja de entrar a Estados Unidos con la preferencia arancelaria del Tratado de Libre Comercio. Hay otros en donde te dicen, ok, salto arancelario, pero siempre y cuando venga de una serie de fracciones arancelarias que no sean las cercanas al producto. Normalmente la clasificación arancelaria dice válvulas, sensoras electrónicas, por decirte algo. Y luego abajito dice partes y componentes de las válvulas electrónicas sensoras. Entonces te dice la regla. Si las partes de este producto vienen de la misma fracción que dice partes para las válvulas electrónicas sensoras, pues no clasifica. ¿Por qué? Porque es un simple ensamble. Tienes que traerlo de otra parte. Entonces vas a traer el plástico para hacer partes de las válvulas sensoras. Vas a traer el cobre para hacer partes de las válvulas sensoras. Vas a traer el circuito integrado que te va, o la parte del circuito integrado que te va a dar el circuito monitor de la válvula sensora. Entonces ya empiezas a decir, ¿qué necesito hacer para convertirme en un producto regional? Finalmente, es una combinación de los dos, pero si no lo cumples o si lo cumples, te dice sí, sí y solo sí, tú cumples con un grado de integración regional del tanto por ciento, que más o menos anda en un 50 y un 60. En algunos casos es menos, pero los pocos. La mayoría es entre el 50 y el 60%. 50% si lo evalúas a nivel de costo neto, 60% si lo evalúas a nivel de costo de transacción. De esa manera te dicen, pues mira, usan muchos productos, pero si tú desde el punto de vista de lo que se conoce como cost accounting, ¿no? O contabilidad de costos, tú me demuestras que por lo menos el 50% del valor de ese producto es incorporado en México, entonces clasificas como originario. Y se clasifica como mexicano para efectos de la ventaja arancelaria del Tratado de Libre Comercio. Eso es el análisis que nosotros ayudamos a las empresas a hacer. Habiendo dicho esto, esta es la generalidad, ¿eh? Habiendo dicho esto, hay algunos elementos de los productos de la tarifa del Impuesto General de Importaciones que son excepciones.
¿Cuáles? La más grande es la excepción a los productos automotrices. Todos los componentes automotrices están en otro capítulo y ese otro capítulo habla de restricciones más severas. Ya no es el 50-60, ya es el 75%. En algunos casos debe ser el 100%, como el acero y el aluminio. Pero bueno, lo que te quiero decir es que hay algunas restricciones más importantes que tienen que cumplir las empresas. Hay otros que son incluso, no tienen nada que ver con costo, tienen que ver con la cadena de valor. Por ejemplo, en el sector textil, en donde dice, bueno, mira, para todo lo que son fibras hechas por el hombre, poliéster, nylon, qué sé yo, eh, te permito, eh, te permito traer la fibra y tú haces el hilo y ya es considerado local. En el caso de fibras naturales, como el algodón, no, ahí desde la fibra tiene que ser local, si no, no clasifica. Entonces, sí hay una serie de restricciones que deben de tomarse en cuenta. Nosotros asesoramos hace algún tiempo, algunos años atrás, una empresa que venía a fabricar pasto sintético aquí a México y ellos querían traer el hilo del pasto sintético de China y hacer solamente el urdido, el tufting, aquí para hacer la alfombra y venderlo y decir, ya, es hecho en México. No, debido a que es textil, el hilo no podía ser traído de China. Tenías que traer el, 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 ah, el pellet de PVC y aquí hacer el hilo de PVC y luego urdirlo, ¿verdad? Y ya venderlo a Estados Unidos. O sea, ese tipo de cosas sí hay que tener un conocimiento pues, bastante profundo de cómo cumplir. Porque acuérdate que la regla en el Tratado de Libre Comercio es autodeterminada. Tú como empresa la determinas y dices, este producto es mexicano. Sí, nomás que el CBP o la aduana americana siempre se reserva el derecho de revisar que efectivamente tú cumpliste y evaluaste bien tu producto, porque si no, ellos tienen también el derecho de reclamarte tus impuestos que dejaste de pagar desde el tiempo que lo hayas hecho, 5, 10 años, lo que sea. Y no te lo va a demandar a ti, planta china que estás en México, no, se lo va a demandar a tus clientes que están en Estados Unidos, a Lowe's, a Home Depot, a H-E-B o el que sea que lo vende, ¿verdad? A ellos se los va a reclamar, porque ellos son los importer records o el que lo importó. Claro. Sí, qué interesante escuchar todas estas restricciones que van teniendo las empresas y todo lo que tienen que tomar en cuenta que pues, muchas veces no lo toman, ¿no? Y me gustaría saber un poco más de cómo es el proceso de búsqueda de nuevos, de clientes potenciales para ayudarlos a traer la operación a México y a incluso clientes que están teniendo problemas con su operación y les dan un tipo de consultoría. ¿Cuál es este proceso? Me interesa. El, el proceso de identificar proyectos de inversión allá afuera no es fácil. Eh, se nos, se nos facilitaría como país que hubiera un organismo nacional en representación de México que pudiera promover a México como destino de inversión, número uno, y canalizar proyectos de inversión, darles el welcome, vamos a llamarle así. Ok, sí, eso facilitaría tremendamente las cosas. Eh, Hace muchos años tuvimos un organismo así que, que la verdad es que ni siquiera ellos sabían que lo podían hacer. Fuimos nosotros los estados los que incluso yo estuve metido ahí con ellos en Bancomex para convencerlos de que se dedicaran a atraer inversión, porque decían ellos, no, 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 espérame, Gregorio, nosotros estamos aquí para fomentar las exportaciones mexicanas. Y yo les dije, bueno, pues es que atraer inversión para que se ponga en México, esa empresa que se va a poner en México va a exportar. Entonces, indirectamente estás fomentando las exportaciones mexicanas porque va a exportar. Entonces,
tú deberías de atraer inversión extranjera. Y así es como Bancomex empezó a atraer inversión extranjera, eh, utilizando sus oficinas en el mundo, muchas de ellas localizadas en países de donde viene la inversión extranjera, Europa, Norteamérica, Asia, eh, y facilitando la identificación de sus proyectos y dándoles, como quien dice, la bienvenida. Eh, Luego, cuando llega, fue el presidente Calderón, que decidieron que eso no iba a estar en Bancomex. Iban a crear un nuevo organismo. De hecho, yo conocía al que lo desarrolló, el Bruno Ferrari. Y cuando me preguntó a mí, yo era director de inversión extranjera en esa época en el gobierno federal. Y cuando me preguntó a mí, se me hizo ideal el proyecto, un organismo específico para la atracción de inversión extranjera. Y cuando me pidió mi opinión, yo le dije, oye, ¿por qué no tomamos la ley de inversiones extranjeras que existe desde 1973, que creó el Consejo Mexicano de Promoción perdona, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que dentro de sus actividades por ley dice promover la atracción de inversión extranjera, así dice, pero es un organismo, la comisión, es un organismo que se reúne 2 veces al año, entonces, pues, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. En una junta de 2 horas, tratar de armar algo para la promoción no es factible. Le dije, ese organismo lo que requiere es un ente, un organismo ejecutor. Ellos son la comisión, son todos los secretarios, los cerebros que están ahí metidos, pero necesitan un ente ejecutor de las acciones. Es cuestión de meterle un párrafo más a ese artículo diciendo que debería haber un ente, que se debería de crear un ente con patrimonio y personalidad jurídica propia para ejecutar las acciones de atracción de inversión extranjera que se haga por parte de México. Pero no, él dijo, no, 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 eso es muy complicado, hay que ir al Congreso, convencer a los diputados, cosa que yo le dije, "Oye, yo te ayudo", pero dijo, no, 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 es muy complicado. Ya lo vi con el presidente y lo mejor es hacer un fideicomiso. Yo le dije, no, no, Bruno, porque un fideicomiso, un presidente lo quita y lo pone y otro lo quita, porque es muy fácil, no le tiene que pedir permiso a nadie. Pero bueno, se decidió que fuera así y se creó de esa manera ProMéxico. ProMéxico creo que llenó esas funciones, se lanzó en el periodo del presidente Calderón, se mantuvo en el periodo de la presidencia de Peña Nieto, y creo que hacía esas funciones. Que si había cosas malas dentro de ese organismo, probablemente. No estoy diciendo que no, yo personalmente no me consta ninguna, pero muy probablemente había. Pero había cosas buenas. Y esas cosas buenas era promover a México en el mundo como destino de inversiones, número uno, obviamente la marca México, y número dos, ser el welcome mat, como el tapete de bienvenida a la inversión a México. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestros embajadores en varias partes del mundo van a reuniones, eventos, cócteles, ahí le presentan al CEO de Siemens y el embajador pues se da la mano, qué bueno, México está para recibirlos y todo eso. Ok, pero es un embajador, su chamba es otra. Entonces, de ahí en ese momento debería estar una persona al lado que le diga, mira, esta persona es la que te va a ayudar a poner la inversión en México. Y esa persona es la que lo va a guiar en todo su proceso. Y ese rol fungía ProMéxico. Y eso era bueno, era muy bueno. ¿Por qué? Porque canalizaba muchos proyectos de inversión y hacía promoción a México. Pero ya no existe ProMéxico, que es lo que han hecho los estados, han hecho pequeños ProMéxicos en los estados, en Nuevo León, en Chihuahua, en Jalisco y así sucesivamente, pero pues no tienen la fuerza que tuviera un organismo nacional. Tuve yo la oportunidad de platicar con la ahora presidenta electa
la doctora Claudia Sheinbaum, la cual me presentó a su brazo derecho en economía, la licenciada Altagracia Gómez. Platiqué con ella de esto y ella me dijo que efectivamente tienen pensado revivir este organismo nacional para la atracción de inversión extranjera, cosa que me dio mucho gusto oír, porque realmente eso es lo que se requiere. Creo que esa es la forma de hacerlo. No es que México esté innovando en eso, muchos países lo tienen, ¿verdad? Invest Colombia, Invest Chile, Invest Serbia y así, o sea, sí, los hay, ¿verdad? Y otros que no son tan directos así como Kotra en Corea, Jetro en Japón y otras más en Taiwán y China y la India, ¿verdad? Es normal. De hecho, existe una asociación mundial de agencias de promoción de inversiones, creo que se llama la WIPA, la World Association of Promotion Investment Agencies. Existe, o sea, es algo real que todo mundo nos peleamos por atraer las inversiones de alguna manera. Eso es muy importante que México lo tenga. Y me da mucho gusto que este nuevo gobierno esté pensando en revivirlo y esté pensando en fomentarlo porque realmente eso nos va a hacer la diferencia, no solo para el nearshoring, o sea, que obviamente va a hacerlo, pero para, ¿por qué? Porque esto puede detonar sectores nuevos en la economía mexicana, como el sector de los semiconductores, el sector de las baterías de autos eléctricos, el sector de los paneles solares y otros nuevos productos que van a ser importantes en la economía que se viene. Claro. Sí, no, es importantísimo y qué optimismo escuchar esta parte que viene pues, de los altos rangos de Sí, los tomadores de decisiones, claro. sí. Y ya para ir finalizando esta plática, bueno, esta masterclass que nos estás dando y con tanto conocimiento, me gustaría escuchar cómo ve Greg la forma en la que se maneje el comercio exterior en México en unos 10 20 años, en cuestión qué tanto se va a automatizar estos procesos, cuáles van a ser las formas de manejo y cómo van a llegar estas nuevas empresas pues, automotrices o de cualquier otro sector a México. Uy, destapaste una pregunta de que nos podemos pasar aquí 2 horas. Pero bueno, mira, tratando de resumir, cuando México ingresa al GATT, creo que fue el 86, cuando México firma su adhesión al GATT, que después se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, la WTO. En ese tiempo debimos haber actualizado nuestras leyes relacionadas con el comercio exterior. Lo que teníamos no servía, veníamos de un país cerrado, ahora éramos un país abierto. La verdad es que debimos haberlos tirado a la basura y pensar como un país abierto y hacer leyes que funcionen para un país abierto como México. No lo hicimos y decidimos parcharlas. Eso, pues bueno, a la fecha es lo que tenemos. Básicamente, el comercio exterior de este país descansa en la ley de comercio exterior, en la ley aduanera y en la ley de la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportaciones. Entonces, ahí descansa, no son las mejores, en mi opinión, son a veces muy complejas, deberían de ser mucho más accesibles a la operación diáfana y fácil de la entrada y salida de mercancías, del comercio, sin perder digamos, control, ¿verdad? Pero sí que sean más ágiles. Número uno, eso me lleva también a el diseño propiamente de la operatividad de las aduanas mexicanas. Esa operatividad tampoco cambió mucho de lo que era la antigua aduana cuando México estaba cerrado al México abierto hacia el comercio global
que tenemos ahora. Entonces ahí también se requiere una cirugía mayor en la operatividad de las aduanas mexicanas, sobre todo tratando de hacer como le llaman en inglés, el quantum leap, o sea, el salto cuántico de una aduana bueno, iba a decir de papel, aunque ya casi no hay papel en las aduanas, pero una aduana que lo único que hizo es cambiar papel por un PDF o un archivo electrónico, a una aduana de utilización de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, un elemento fundamental para una aduana que requiere trazabilidad sobre los productos que fluyen tanto para dentro del país como para fuera del país, sería la utilización del blockchain como un elemento fundamental de esa trazabilidad. O sea, ¿cómo sé que esta liga es la liga que traje de China o es la liga que estoy exportando a Canadá, ¿verdad? Cosas como esas. Entonces, eso, desde el punto de vista de papel, es complicado, pero desde el punto de vista del blockchain se puede desarrollar. Esa trazabilidad debería ser fácilmente implementable por la aduana. Bueno, no sé si fácilmente, pero digamos, hay los elementos para poderlo llegar a implementar. Número uno. Número dos, la utilización de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial para, para hacer un streamline, un proceso más diáfano de la operatividad de la aduana. Eh, Cosas que pudiéramos nosotros empezar a implementar en donde si yo sé que viene un contenedor que trae ligas de China, hombre, que yo sepa que desde el momento en que zarpa del puerto, de donde venga, yo sepa qué viene ahí en ese contenedor, que el despacho se haga en origen, que ahorita lo tenemos, pero es un costo adicional. Que el despacho se haga en origen para que cuando llegue aquí a nuestro país, la operación se haga mucho más eficiente, ¿verdad? Y pueda llegar a su destino, ¿verdad? Esa cuestión que es meramente tecnológica debería estar avalada por la ley, avalada por el sistema legal o el marco regulatorio de nuestro país. Y es ahí donde creo yo que nos falta un poco. Luego viene el tema más complejo y más caro, que es el tema de la infraestructura. A ver, tú ¿me puedes nombrar dos aduanas importantes de México? Sí, ¿Cuáles? Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ok. ¿No? Y si le añades Nuevo Laredo, te creo. Nuevo Pero, Laredo. oye, estamos hablando de un comercio de más de casi 500,000 millones de dólares al año. Y tú me nombras tres aduanas. No puede ser. O sea, necesitamos crear infraestructura para recibir y sacar mercaderías mucho más eficientes, mucho más robustas desde el punto de vista de infraestructura, donde en el puerto de Manzanillo no atraquen 6 o 7 barcos, puedan atracar 70 o 90 barcos de los Claro, post-Panama de 20,000 contenedores y se pueda desembarcar uno de estos post-Panamas en 5 horas y no 5 días, como se hace en el puerto de Singapur donde, donde, donde tú ves ahí hay una fila de barcos, cientos de barcos que se desembarcan en cuestión de horas y se vuelven a embarcar en cuestión de horas. Y a veces en el mismo día atraca el barco y zarpa. Entonces, esa eficiencia portuaria necesitamos implementarla en México. Necesitamos claro. implementarla a la brevedad. Y luego, no solo eso, una vez que llega al puerto, las conectividades de ese puerto hacia adentro de México también deben estar bien estructuradas. Ferroviarias,
de carreteras, lo que tú quieras, pero debe haber esa conectividad. Pero ahorita tenemos el problema de que el puerto de Lázaro Cárdenas, que lo mencionaste tú, que tiene un buen sistema ferroviario, de repente se ve afectado porque hay una manifestación de maestros ahí en Michoacán y no lo dejan pasar. Entonces ya afectaste el comercio. Incluso el mismo corredor interoceánico que sacaron en este etapa de gobierno, ¿es una buena idea? Sí, digamos, no fue nueva, la pensó, creo que primero fue Poinsot, el embajador de Estados Unidos en México, allá en la época de Porfirio Díaz, el que le dijo a ¿no? Porfirio Díaz, he ahí un lugar donde puedes hacer un corredor, ¿verdad? Sí, bueno, pero operar eso no es fácil, no es fácil, es complejo. Primero que nada, en un puerto la lógica que existe es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el puerto o la mercadería que llega al puerto? ¿Por qué? Porque yo no voy a mandar un contenedor a un puerto donde sé que llegando al puerto no hay nadie que me lo traslade para adentro a mi cliente. Entonces no lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque atracar un barco en un puerto es costoso y toma tiempo. Y si yo traigo un barco post-Panamá con 14, 15, 20 mil contenedores y solo 20 contenedores van a ese puerto, no me voy a parar ahí. Me voy a ir al siguiente puerto donde voy a desembarcar la mitad de mi carga. Entonces, es un proceso complejo que hay que trabajar. Lo mismo del otro lado. Si yo soy una empresa aquí en Monterrey y que mando mi mercadería hacia Sudamérica, fíjate, ni siquiera Europa, hacia Sudamérica. ¿A, a dónde mando mi producto a ser embarcado? ¿A Altamira o a Houston? O te lo pongo, Altamira, Corpus Christi o Houston. Muchos toman la decisión de mandarlo a Houston. ¿Por qué? Porque si yo lo mando a Altamira y por cualquier cosa llega un día después mi tráiler con el contenedor y el barco ya zarpó, me tengo que esperar una semana y media o dos a que haya otro barco que vaya con el mismo destino y ya le perdí. En cambio, si yo lo mando a Houston y tengo el mismo problema, llega un día después, por cualquier cosa se le ponchó la llanta al tráiler, no me preocupa. ¿Por qué? Porque yo sé que el día de mañana sale otro barco y lo puedo mandar. Entonces, esos temas de logística deben ser bien analizados al momento de lanzar estos proyectos, que son muy grandes y muy buenos. Yo no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Simple y sencillamente que deben ser analizados desde ese punto de vista. Un punto adicional. Dicen que van a desembarcar los contenedores en el puerto de Salina Cruz, los van a poner en trenes y los van a mandar a Coatzacoalcos para ser luego embarcados y ir a la costa este de los Estados Unidos. ¿Cuántos contenedores crees tú que caben en un tren? Dime un número, el que sea. No, pues uno. Caben más o menos unos 300 contenedores. Ok, el barco te dije que trae 14,000 contenedores. ¿Cuántos trenes requieres para desembarcar un barco? Cientos. Pues ciento, sí. Y un tren más o menos debe ser de 2 a 3 kilómetros de largo. Y entre Salina Cruz y Coatzacoalcos hay 300 kilómetros. O sea, 10 trenes. Perdón, 100 trenes. Entonces necesitas 100 trenes para estar dando, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo todos los días. Entonces, en vez de tener una línea de ferrocarril, deberías de tener 4 líneas de ferrocarril. Todas yendo de Salina Cruz a Coatzacoalcos. ¿Por qué? Porque vas a estar enviando trenes unitarios casi cada 15 minutos. Cada 15, 30 minutos va a estar saliendo un tren, un tren, un tren, un tren. Entonces necesitas 2 líneas que vayan y 2 líneas que vuelvan. Y claro, malinterpreté la pregunta, pues son 500
líneas diarias que tienes que pasar. Exacto. Entonces, las dimensiones de esto hay que tomarlas en cuenta. Insisto, es una muy buena idea, nomás que hay que saberla, hay que saber las magnitudes de lo que estamos hablando para poderlas implementar correctamente. Claro que sí. Greg, nos quedamos con muchísimos aprendizajes, mucha perspectiva global y local de qué está pasando en la industria del comercio exterior e incluso las dinámicas que se están desarrollando en México con estas empresas. Me gustaría escuchar un último mensaje que nos tengas. Eh, pues no, nada más, muy agradecidos a ustedes por la entrevista. Me gusta mucho lo que están haciendo en estos entrevistas y podcasts. Hay mucho por cubrir. La verdad, como te dije, nos podemos pasar horas aquí platicando. Y yo, pues, una persona ya casi llegando a los 70 años, te puedo decir que traigo muchas experiencias. Pero también le apuesto a la novedad, o sea, le apuesto a los jóvenes, a la juventud, que traen ya el chip este del blockchain, de la inteligencia artificial y de otras cosas que se pueden ir innovando y que necesitamos meter en este tema del comercio internacional, simplemente para facilitarnos y hacernos más competitivos a nivel global. Eso es, eso es. O sea, ya mi experiencia de hace años del papelito y el otro, ya eso ya pasó. Ahora hay que ver cosas nuevas, adaptar esas cosas nuevas a cómo utilizarlas para poder mejorar nuestra competitividad país en la operación del comercio y que esto, uno de los fines últimos, sí, el desarrollo económico y la cantidad de dólares que entran, sí, sí, todo eso es bueno. Yo, haciendo lo que hago, ¿sabes cuál es mi más grande satisfactor? Obviamente gano dinero, pero el más grande satisfactor que tengo es que sé que estoy creando empleos en este país. Eso, cada vez que yo cierro un proyecto y veo cómo se contrataron 100, 200, 500, 700 empresas, personas, digo yo, híjole, qué fregón, ojalá pudiera hacer esto toda mi vida, porque me encanta y aparte porque creo que estoy poniendo mi granito de arena a el mejorar las condiciones económicas de una gran cantidad de población de este país. Claro, qué orgullo y esperemos sigamos teniendo este tipo de incentivos, este tipo de inversión y generar más empleo para la gente. Greg, muchísimas gracias por la plática y gracias por unirte a Automotive Talks. Hasta la próxima. Gracias, les deseo lo mejor a todos ustedes. Hasta luego.